inmediato, porque eso fue nada más en el papel, la participación del SAE, o inclusive que eventualmente se pudiera haber hecho cargo de prestar el servicio público de energía eléctrica en el centro del país, especialmente en donde lo venía prestando Luz y Fuerza del Centro, precisamente con los bienes que destinaba a la prestación de ese servicio. Y aquí viene el segundo argumento. La ley del trabajo no define a la sustitución patronal. Nos dice qué pasa cuando hay sustitución patronal. Y piensen ustedes en un ejemplo muy sencillo. Una persona tiene un taller mecánico, está cansada, se quiere jubilar, entre comillas, y le deja el taller mecánico a otra persona. Le vende la maquinaria, le traspasa la renta del local, y esta otra persona continúa con el taller mecánico, que era propiedad de aquella persona, y ahora se lo compra y continúa con los propios trabajadores. El taller inclusive pudo no haber cambiado de nombre o pudo haber tenido un nuevo nombre, eso no nos importa. ¿Qué ocurrió en ese caso? Que una persona le transmitió a otra, como dice la ley de seguro social, y ahora me refiero a ellos, los bienes esenciales afectos a la explotación. Era un taller mecánico automotriz, sigue siendo un taller mecánico automotriz. Estaba en tal local, sigue estando en el mismo local. Trabajaba con tales máquinas y herramientas, sigue trabajando con las mismas máquinas y herramientas. Los trabajadores que venían prestando sus servicios, con el primer patrón lo siguen haciendo con el segundo, como si nada hubiera pasado. Y esto es lo que al final dice la ley del trabajo. La sustitución patronal no afectará las relaciones de trabajo. El nuevo patrón sigue siendo responsable por las relaciones laborales por todo el tiempo desde que iniciaron estas, aunque no hubiera nacido el nuevo patrón. Absorbe la responsabilidad integral del patrón anterior, y el patrón anterior, como una protección adicional, sigue siendo responsable solidariamente con el nuevo por el término de 6 meses contados a partir de que se da aviso a los trabajadores o al sindicato de la sustitución patronal. ¿Sí? El señor que le dio el taller mecánico, volviendo a nuestro ejemplo, pues sigue siendo responsable por si él dejó de pagar solo de las obligaciones surgidas antes de la sustitución, si dejó de pagar un aguinaldo, si dejó de pagar vacaciones, si dejó de pagar salarios, si despidió injustificadamente a un trabajador, sigue siendo responsable hasta por 6 meses. Luego, el nuevo patrón es el único responsable. Estoy planteando un caso, un ejemplo muy sencillo. Pero problemas de sustitución patronal en este país pues ha habido en todos los niveles. Me viene a la memoria en este momento el caso de Aeronaves de México, que deja de ser Aeronaves de México y se convierte en Aerolíneas de México, con los mismos aviones, con los mismos edificios, con la misma concesión, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en aquel caso, también el gobierno federal, que estaba directamente involucrado, dijo que no había sustitución patronal. Pero que la había, no podría caber ninguna duda. ¿Qué dice la ley del Seguro Social? La ley del Seguro Social también aborda el problema de la sustitución patronal, no tanto por la defensa de los trabajadores, sino por la defensa de los intereses del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, que va de la mano en este caso con los de los trabajadores. Es decir, si un patrón no ha pagado las cuotas al Seguro Social y le cede el negocio a otro, al Seguro Social le interesa, se lo manda el instituto, que el nuevo patrón le pague las cuotas de que dejó de pagar el anterior. Entonces, ahí sí el legislador tuvo más cuidado y no habló solo de las consecuencias, sino también de en qué consiste la sustitución patronal. Y dice el artículo 290 de la Ley de Seguro Social: hay sustitución patronal. Ahora sí piensen en el caso de Luz y Fuerza. Hay sustitución patronal cuando existe entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión por cualquier título, subrayen y no pierdan de vista esta frase, por cualquier título, transmisión por cualquier título de los bienes esenciales afectos a la explotación con ánimo de continuar. ¿Qué pasó en el caso de Luz y Fuerza? Una vez que el presidente publica el decreto de extinción, inclusive antes, porque sabemos que el despido ocurrió en la noche del 10 de octubre,
aun cuando el decreto sea del día siguiente, pero una vez que el presidente publica el decreto, le encarga al SAE, como mero administrador, no como prestador del servicio, que se ocupe de los bienes, y le pide a la Comisión Federal de Electricidad que se haga cargo de prestar el servicio de energía eléctrica. Sí, ¿cuál era la explotación de luz y fuerza? Prestar el servicio de energía eléctrica. ¿Qué es lo que hace la Comisión Federal de Electricidad? Prestar el servicio de energía eléctrica. ¿Con qué lo va a hacer? Con los bienes de luz y fuerza del centro, que el gobierno pone a disposición de la Comisión Federal de Electricidad. ¿En dónde lo va a hacer? Justamente en los lugares en donde lo venía haciendo luz y fuerza del centro. Sí, no hay mucho que discutir. La sustitución patronal, en el caso de ustedes, como diríamos, está clavada, es demasiado obvia. Este concepto de la Ley de Seguro Social, habría que decir además, coincide con la doctrina nacional, extranjera, y coincide inclusive con la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercer argumento, el decreto de expedición de luz y fuerza dice que el SAE tomará de inmediato, y estoy leyendo entrecomillado, tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue, que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, fíjense el lenguaje, los bienes del organismo que se extingue, que estén afectos a la prestación del servicio, es el mismo lenguaje que utiliza la Ley de Seguro Social en la sustitución patronal. En el área geográfica en la que hasta antes de la extensión del presente decreto venía prestando a la luz y fuerza del centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. ¿Y qué dice la ley? Que estos servicios los va a prestar la Comisión Federal de Electricidad. Y el cuarto argumento principal del SME, la Comisión Federal de Electricidad se hizo cargo de inmediato de la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica, en donde lo venía prestando luz y fuerza, desde sus instalaciones y con los bienes esenciales afectos a la explotación. El presidente de la República y otras instancias del gobierno federal reconocieron esta situación. Hay declaraciones innumerables del presidente de la República, de la Secretaría de Energía en ese entonces, del secretario de Trabajo, director de la Comisión de la Universidad, bien diciendo sí, nosotros estamos prestando servicio, además lo obvio no se puede negar. ¿Cuáles son los argumentos que expresa el SAE en contra de los argumentos del SME? ¿Qué es lo que dice pues el gobierno federal para negar lo obvio? Uno, que la extinción de luz y fuerza no significó la transmisión a persona alguna de los bienes, dado que el decreto presidencial extinguió y por ello es imposible material jurídicamente que pudiera transmitirse. Es una especie de magia que plantea el SAE. ¿Qué dijimos a este respecto? El decreto de extinción no pudo desaparecer, precisamente como por arte de magia, todas las instalaciones, la maquinaria, los vehículos, todos los bienes de luz y fuerza del centro. De hecho, el artículo 2 del decreto ordena al SAE que los bienes de luz y fuerza afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica sean utilizados para tal. Segundo argumento del SAE, que los elementos funcionales propios de luz y fuerza del centro no pasaron al patrimonio del SAE ni de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué contestamos? Pues que hay una contradicción entre lo que dice el decreto y lo que dice el propio SAE, y en general los diferentes funcionarios del gobierno federal, independientemente de que la transmisión, y por eso les pedí que subrayaran esta frase, se puede dar por cualquier título. Que no es necesario que se transfiera la propiedad de los bienes. Y esto se los digo porque parece ser un argumento demasiado técnico, pero es el argumento principal que está explotando el gobierno federal en el juicio. Sí. Los bienes que eran propiedad de luz y fuerza del centro hoy no son propiedad de Comisión Federal de Electricidad. Se los dimos en comodato. Por cierto, el contrato de comodato apareció un año después en el juicio. No existía, lo prefabricaron para este asunto. Pero aunque así hubiera sido, en comodato, en propiedad por cualquier título, compraventa, cesión, herencia, en un préstamo a título gratuito o a título oneroso, a través de un fideicomiso, como quieran. Lo que importa es que haya transmisión de bienes con ánimo de usarlos para prestar el mismo servicio que se venía prestando.
Dice el SAE que Luz y Fuerza cesó sus actividades como unidad de trabajo. Nosotros decimos, mira, en algo tiene razón, claro que cesó sus actividades. Si no las hubiera cesado, no podría haber sustitución patronal, seguiríamos siendo trabajadores de Luz y Fuerza del centro. Entonces, tienes razón en eso, pero no es ningún argumento que justifique tu posición. Cuarto y último argumento del SAE, que las relaciones laborales entre Luz y Fuerza del centro y sus trabajadores terminaron con el decreto de extinción. Pues no sé si le falló al gobierno federal o qué, pero si ustedes ven el decreto, en ningún punto dice que se dan por terminadas las relaciones de trabajo. Habla de las liquidaciones, pero las liquidaciones pueden ser porque un trabajador renunció y no quiso seguir, porque algunos aceptaron esas liquidaciones, como de hecho ocurrió, porque algunos se pudo haber jubilado, por mil razones puede haber liquidaciones, pero en ningún lugar el decreto dice que se dé por terminadas las relaciones de trabajo. Y eso lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel amparo que negó la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de extinción. Dijo específicamente que ese decreto ni había resuelto si había o no fuerza mayor, y no había resuelto, lo cual tendrían que hacer las autoridades competentes, así lo dijo la Suprema Corte, si había o no sustitución patronal. Por lo tanto, este es un tema que tendrá que resolver hoy por hoy el Tribunal Colegiado, si no es que a la Corte, a la Suprema Corte se le ocurre volver a recuperar ese asunto. Después, como lo hacen en ocasiones, que el Tribunal Colegiado resuelva temas, entre comillas, menores, que no lo son, como la excusa del presidente, el no haber reemplazado a juicio a los trabajadores, y todas estas cuestiones de las que ya hablamos. Espero haya quedado claro, espero que ustedes tengan en mente qué es lo que jurídicamente estamos peleando, cuáles son los derechos, entre muchos más, que ustedes tienen, que han sido vulnerados, que estamos tratando de rescatar a través del derecho ambiental. No me queda sino felicitarlos en este segundo aniversario por esta heroica resistencia. El gobierno federal apostó al desgaste de los trabajadores electricistas. Los trabajadores y sus sindicatos, el SNE, le han demostrado que 2 años por lo menos son insuficientes para debilitarlos. 2 años son insuficientes para acabar con esta resistencia de quienes luchan con la ley y con la justicia de su lado. La ley y la justicia como únicas armas en contra de los abusos de un presidente que lo que hoy nos queda claro, ya cerca del final de su mandato, es que no sabe gobernar. Muchas gracias.